Porque ustedes lo pidieron. Esto es Atínale al Mito. Y hoy vamos a entrar a un terreno donde la realidad suele ser más impactante que cualquier serie o película, ¿eh? Porque nos acompaña alguien que convive todos los días con la muerte, pero desde la ciencia. Él es el doctor Jorge Luis Olivares. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Gracias. Y bueno, pues él es médico forense, especialista en descubrir qué pasó realmente cuando, o qué pasa realmente cuando ya no hay testigos ni versiones, solo evidencia. La misión es clara: poner a prueba todo lo que creemos saber sobre autopsias, causas de muerte, escenas del crimen y el trabajo forense. ¿Listos, compañeros? O sea, Marlene sin y ser Mauricio. medium, eres la voz de los que ya no están con nosotros. Efectivamente, el médico forense lleva a la justicia a todas las personas que han fallecido lamentablemente. Oye, vamos a empezar con mitos y realidades. A ver, ¿mito o realidad que los médicos forenses solo trabajan con personas asesinadas? ¿Qué creen Marlene y Mau? No, ¿Cierto? falso. Asesinadas, no, pues también puede ser otro tipo de muerte, ¿no? A ver, Sí. díganos, doctor. Como dice mi amigo falso, el médico forense puede estar con muertes de manera súbita. Ejemplo, una persona que va caminando, pierde la vida por algún infarto, o muertes violentas. Muerte violenta es homicidio, suicidio o accidente. O sea, no se hace autopsia cuando es muerte natural. Cuando es muerte natural, pero hay duda por parte de la familia, ahí sí se puede hacer autopsia. Ok, y si se solicita, si no, solamente en casos de accidente, Exactamente. asesinato y demás. Ay, mito o realidad que una autopsia siempre revela exactamente cómo murió la persona. ¿Qué creen Mau y Marlene? Yo digo que Mito. es mito. Exactamente, está cañón, ¿no? A ver, usted díganos. Hay una excepción a la regla. La mayoría de las autopsias sí podemos determinar cómo incluso se dio la muerte, cuánto tiempo hubo de agonía, pero cuando... ¿Hasta la agonía? Hasta la agonía. De hecho, en la especialidad hay una materia que se llama agonología, pero aquí hay algo importante. Si el cuerpo ya no tiene materia, digamos, biológica, por ejemplo, restos óseos, Ajá. ahí ya no podemos determinar causa de muerte. Ok, pero ¿cómo se sabe? ¿Por el estado en el que se encuentran los órganos o cómo puede determinarse cuándo murió más o menos la hora aproximada? Eso es muy interesante porque hay algo que se llama fenómenos cadavéricos. Todas las personas, cuando fallecen, primero fallecen, quedan flácidos y luego empieza la rigidez cadavérica. La sangre se va acumulando en partes declives y otros elementos. Y eso nos ayuda a dar algo que se llama cronotanatodiagnóstico o intervalo de la muerte. Y podemos determinar cuánto tiempo lleva fallecido más o menos. Y también viendo los órganos, sabemos qué patología tenía y cuál fue la causa de muerte. Ay, luego por eso unos muertos como que se levantan o levantan esa es muy buena. No, brazos, ese es un súper mito. Y qué bueno que lo ¿sí? dice y se lo agradezco ¡Mito! mucho. Mito, mito. Y eso es buenísimo. Se lo agradezco mucho. Porque todas esas aseveraciones que la gente cree, eso es falso. El cadáver es imposible que se pueda mover porque nosotros en los músculos tenemos algo que se llama actina y miocina, son proteínas. Cuando la persona muere y ya no tiene oxígeno, estas proteínas se coagulan y entra la rigidez cadavérica. El cuerpo está rigor mortis. Es imposible. Y algo importantísimo, el cerebro a los 3 minutos empieza a morir. Para que se den movimientos se necesita que el cerebro ordene. Entonces esto es un mito y se lo agradezco mucho porque que la están gente, vivos, cuando le dice, lamentablemente gente que no tiene experiencia en el ámbito funerario, es que se movió, generan un duelo. Y el familiar es el que sufre, porque dice es que mi familiar sí se movía, sentía dolor en la autopsia, por ejemplo. Y esto es terrible, sí. Es un duelo terrible. Está muy bien aclararlo. ¿Mito o realidad que muchas escenas del crimen llegan contaminadas antes de que usted las revise? Realidad, porque sí es muy sí. fácil que se ¿Sí? contamine, ¿no? Sí. ¿De qué manera se contamina una escena del crimen? Lamentablemente en México a veces no se llega de manera rápida, el primer respondiente, que podría ser el policía. Algunos no hacen bien el acordonamiento y cuando llega, por ejemplo, el criminalista, que es otro especialista para lo que es el campo de la criminalística de campo, la escena del crimen, ya incluso está el cuerpo tapado o con la clásica veladora. Sí. Entonces ya hubo una contaminación. No, y te ves luego caminando sobre el cuerpo, pasando sí, ni sí. siquiera con protecciones en la suela y todo. Así es. Ahorita ya hay mucha regulación, pero antes estaba muy mal. O sea, de plano llegaban y contaminaban mucho la escena. O sea que si como familiar, esperemos no, pero desafortunadamente sucediera, hay que pedir que nadie toque al cadáver. Exactamente, que nadie toque, que nadie mueva,
porque la investigación pues es más contundente, más clara y ahí saldrá la verdad. Ok, Wow. mito o realidad que el cuerpo humano, parte de lo que decíamos hace rato, puede hablar incluso después de la muerte. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cómo, Ya Ana nos María? dijo, ¿Cómo pues, va a hablar? Hay gente que dice, sí o no, No, sí, dicen muchas. dicen mucho que sea verdad, pero pues obviamente es mito. Sí, esto es buenísimo. Si no pueden moverse, tampoco Sí, hablan. No. Fíjese, hay algo que mencionan muchos canales de otras redes sociales donde dicen que incluso lloran. Este fenómeno ¿ves? tiene una explicación científica. Nosotros tenemos sacos lagrimales. Cuando viene el rigor mortis, este rigor comprime los sacos lagrimales y sale lágrima, pero no significa que está llorando. También, y jamás se puede mover. Entonces, esto es bien importante aclararlo, porque en una muerte violenta el familiar queda con mucho dolor. Y si alguien, yo llego y digo, es que lloró, le genera un trauma o una culpa al familiar de por vida. Y esto es importantísimo Oye, aclararlo. ¿y es verdad que el oído es el último órgano que se desconecta? Entonces, por eso siempre te dicen, cuando alguien está en el trance para irse de este plano, que tú le sigas hablando a esa persona. Ah, eso es buenísimo. Lo que pasa es que mientras el cerebro siga funcionando, el cerebro es el jefe. Por eso cuando alguien dice, es que mi cuerpo no se da cuenta, no, sí se daba cuenta, porque el cerebro todo registra. Es lo máximo que tenemos, más de 100,000 millones de neuronas. Entonces, mientras el cerebro esté funcionando, hasta incluso a partes inconscientes, la persona puede seguir escuchando. Sí, eso es muy bueno. Eso es bueno. Incluso hay, en la agonía, ¿no? Hay hospitales también donde les ponen a los pacientes ya en estado tal vez inconscientes lo que son guantes con líquido calientito y le ponen en la mano. Y eso se ha visto que mejora mucho incluso en su recuperación. Claro, en Sí, la época de empatía. COVID lo hicieron mucho. Sí, ándale, exactamente. O sea que cuando se declara la muerte ya... Fíjate que nosotros hacíamos eso, pero en las pijamadas para que se hicieran pipí. Le ponías la Para mano no en agua sentirme caliente sola. a alguien y se hacía pipí. Ah, es que eso es buenísimo. Y funciona mejor con agua fría. ¿Por qué? Porque cuando... Apúntenle para las bromas de Mauricio. Cuando en el agua fría el cuerpo hace algo que se llama vasoconstricción y eso hace que el líquido sobrante vaya rápido a los riñones y por eso cuando incluso salimos a alguna parte fría nos dan ganas de orinar. Por eso se hacen pipí en la alberca. Y las personas que fallecen también se hacen pipí. Buenísima, sí. ¿Por qué? Porque cuando la persona fallece tiene pérdida de la conciencia, incluso cuando está agónica, en agonía pierde la conciencia y es muy normal encontrar personas que ya se han hecho pipí o incluso han defecado. Claro, mito o realidad que las series y películas exageran porque esas nos pierden luego de la realidad o mienten sobre el trabajo forense. ¿Ustedes qué creen? realidad. Pues realidad, Se los he sí, dicho, no son crean nada de lo ficción. que ven en tele. No, Nada. en esta tele sí. Menos esta sección, esta sí Pero créanla. sí, en las películas no siempre tratan las cosas con verdad. Sí, no, exageran mucho y sale de la realidad, prácticamente no, sí exageran demasiado. Ay, que nos a ver, ¿cuál ha sido lo más cañona que has visto? Es que lamentablemente muertes traumáticas es Muchas, horrible, sí, ¿verdad? muchas. La medicina forense es súper apasionante, pero tiene la parte fuerte que incluso nos puede quebrar a nosotros como forenses. Y lo se ha que de me decías que a necesitar. veces lo más difícil pues es tratar con la familia, con los familiares. Y con los familiares y sobre todo nosotros como forenses, tratar con niños, con niñas que han sido violentadas, que han sido asesinadas, eso nos quiebra a todos. ¿Cómo no? Pues Siguen sí. siendo seres humanos. Sí, no, y son finalmente, ¿no? inocentes las niñas. Ay, y tienes, pero nada más por último, ¿y tomas alguna terapia o algún apoyo? No, lamentablemente, tengo apoyos por mi cuenta, ejercicio, escribir, pero lamentablemente en México ningún médico forense recibe por parte de las instituciones Debería apoyo. haber. Debería. Sí, En teoría debería. sí, porque hay algo que se llama burnout y Sí, efectivamente claro, los claro. médicos tenemos este problema. Claro, ¿cómo no? Te vamos a llevar, doctor. Ah, muchas gracias. Pues También los muchas conductores gracias. deberían de tener. Gracias, Jorge Luis Olivares. No, Muchas al contrario, gracias. muchas Qué gracias por la interesante todo lo invitación. que haces y respetable tu labor. Gracias, gracias. Continuamos con más, mi querida Pau.